Ingresamos ahora en esta sección del estudio que es muy importante. Puedes ver nuevamente la ciudad de Jerusalén, el epicentro desde hoy y hasta el reino milenial y aún la eternidad de todo lo que suceda en el planeta Tierra, sea que le guste a los hombres o no. Así es como Dios lo determinó, por eso hay que estar siempre con ese entendimiento para comprender exactamente lo que Dios ha diseñado. Él no lo ocultó al hombre, se lo dejó claramente descrito. El asunto es que por cada uno que dice la verdad y que es de Jesús y obedece a Dios, hay millones de millones que luchan. Pero lo de Dios siempre llega a sus hijos y a su pueblo. Puedes ver en pantalla esta etapa después de la gran tribulación y la tercera guerra mundial. Jesús detiene esa guerra e implanta el reino de Dios por 1000 años. Y ahí lo tienes en el gráfico. En la parte de arriba puedes ver donde habla en celeste claro de ese reino, en la línea del medio, la línea del tiempo, los 1000 años. Y al principio cuando Jesús implanta el reino de Dios, y al final con el fin del mundo y el universo material. Este es el periodo de 1000 años que Dios determinó. Y será exactamente así. No hay nadie que pueda cambiar nada de esto. Luego del fin del mundo y la eternidad, viene la eternidad, que ese es el tema del próximo programa. Entonces volvamos a la descripción de lo que va a suceder en el reino milenial. En este gráfico que tienes en pantalla dice el reino milenial de Jesús, el Mesías, con todos los santos prometidos a Israel. Y tenemos tres segmentos para demostrar levemente lo que allí va a suceder, y luego en la Biblia está totalmente descrito, literalmente. Uno debe leer lo que Dios dice, pero en el lugar al cual Él se refiere, y eso es todo, está muy claro. Entonces vamos al primer segmento. Jesús detiene la tercera guerra mundial e implanta el reino de Dios. Eso es lo que va a ocurrir, y este reino está prometido a Israel. En la profecía de las 4 bestias del libro de Daniel capítulo 7 está el orden cronológico de los dominios humanos de los reinos hasta que llegue este, y este es el último. Y va a llegar y está ahí, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a suceder allí? Una vez que el reino de Dios se implante, Jesús desciende, detiene la tercera guerra mundial en Armagedón. Va a haber cosas muy terribles en esos días, pero no lo puedo mencionar ahora. Entonces, ¿qué sucede? El juicio de Jesús a los sobrevivientes de las naciones. Los que sobrevivan de aquellos días, va a haber un juicio y va a haber quienes puedan entrar y quienes no. Y los que no puedan entrar serán cortados del reino, es decir, ejecutados y fuera del reino. Purificación del tercer templo y restauración del oficio sacerdotal de los levitas. O sea que el templo va a ser purificado, renovado, y los levitas seguirán haciendo el servicio a Dios y adorando a Dios, algo similar a lo que era la ley mosaica, pero ahora con Jesús en el templo, ya adorando a Dios en el templo. Establecimiento del reino de los santos de Israel y de la iglesia. Ahí van a reinar todos los fieles a Dios, de todas las edades hasta ese momento. Los fieles del Antiguo Testamento, los fieles del Nuevo Testamento, los fieles de Israel, los fieles de la iglesia, y menciono solamente 2 ejemplos. David será rey de Israel, los apóstoles de Jesús, Pedro, Juan, etc., gobernadores de las provincias, o sea, el apóstol Pablo, etc. Segundo segmento, restauración completa de la tierra y de los cielos. Esto es lo que va a ocurrir en ese reino milenial. Va a haber una restauración absoluta. Los animales serán como en los días edénicos de Adán y Eva, o sea, los animales van a ser bondadosos, buenos. No hay ferocidad ni nada malo. No habrá mal en toda la tierra. Esto no es una fantasía ni un mito. Eso Dios lo va a volver a su estado original cuando Él lo creó en el primer momento de Adán y Eva, cuando no pecaron. Los mares y las aguas serán como en los días edénicos de Adán y Eva. O sea, todo será restaurado a lo original del principio, del propósito y plan de Dios. Los cielos serán como en los días edénicos de Adán y Eva. Eso será en esos días. No crea usted lo que la ciencia dice. La ciencia proyecta, pero no es lo que Dios dice que va a ser, y Dios es el que determina todo. Téngalo por seguro que es así.
Los hombres sobrevivientes de la gran tribulación y los que puedan entrar en el reino milenial de Jesús, el Mesías, disfrutarán ese estado mundial por 1000 años. O sea, 1000 años va a ser el periodo que durará el reino de Jesús con todos los santos aquí en la tierra, en este estado en el cual estamos nosotros hoy. Restaurado, como lo he mencionado, completamente llevado al momento original de la creación, dentro de lo que Dios determine para ese momento, y ese estado de cosas será por 1000 años, con hombres viviendo como usted y yo en un cuerpo físico tal cual, sobreviviente de las naciones, y con un reino de los redimidos y los santos en otro estado que no puedo mencionar en este momento. Tercer segmento. Después de los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión y genera una rebelión global de los hombres de esos días contra el reino de Dios y de los santos. O sea, los hombres van a vivir un estado sin igual. Después de transcurrir algunas generaciones, se van a olvidar de lo que ocurrió, como siempre sucede. Y cuando Satanás sea suelto de la prisión, que él va a estar esos 1000 años aprisionado en el abismo, los va a engañar y los va a llevar a la rebelión. A aquella gente que vive en un estado de gloria que no, casi celestial le podemos decir. Impensados para el hombre actualmente. Dios en su ira por la rebelión del hombre destruye con fuego toda la creación material existente. Desaparecen para siempre. Aquí es cuando ocurre el verdadero fin del mundo. Porque muchos hablan del fin del mundo, pero cuando Dios se refiere al fin del mundo se refiere a ese momento. Y para eso puedes ver el gráfico que está en pantalla, en el cual está nuevamente el reino milenial. En la parte de abajo, en el centro, puedes leer el escrito que dice fin del mundo y del universo material, fin de todo lo visible para que quede lo eterno. En ese momento va a ocurrir eso. No va a ocurrir en ninguna otra ocasión. El hombre no podrá llevar a destruir los planes de Dios, ni los propósitos, ni nada, porque Dios es el que supervisa y controla todo. Porque Dios en su permisividad deje que ciertas cosas fluyan, no significa que Él no lo controla y que Él no puede hacer las cosas en los tiempos que Él determinó. Él simplemente tiene tiempos y los va a cumplir fielmente. Y entonces el fin del mundo y todo lo material, todo lo existente actualmente, será en ese momento después de los 1000 años. Ahí lo tienen en el gráfico, la parte central de abajo dice fin del mundo y del universo material. El fin de todo lo visible para que quede lo eterno. O sea que Dios lo determinó y está definido ya. El proyecto y el plan de Dios, Él lo declaró. O sea que, ¿y cuál cree usted que se va a cumplir? Debería ser muy ingenuo para creer que las profecías de míticos, iluminados, luciferianos, illuminatis, masones, jesuitas, que ellos van a determinar algo. Es un chiste delante de Dios eso. Solamente se cumplirá lo que Dios determinó. Solamente eso. Esa palabra solamente permanecerá. Lo otro son fábulas y mitos con los cuales Lucifer engaña a esa gente. Y esa gente cree genuinamente que será así. Y bueno, dime con quién anda y yo te diré quién eres. Si andas con Lucifer serás como él y así será tu final. Por eso, Dios determinó 1000 años, se lo prometió Israel, donde Él va a reinar juntamente con Israel, en un reino de justicia, de santidad, sin diablo, sin demonio y en una condición edénica. Lo cumplirá, pero será después de los 7 años del Pacto de Paz y Seguridad Mundial, que firmará un hombre en la Comunidad Europea, y luego de la más grande y terrible tribulación mundial que jamás habrá en este planeta. Después de eso vienen esos 1000 años, y luego de los 1000 años, el fin del mundo y el universo material. Y en el próximo programa hablaremos de cuál será el estado eterno. Hasta entonces.